otras como esta. Hoy quiero hablar mucho de mi corazón. Dios va a hablar a la iglesia, Dios va a hablar a su iglesia hoy. Dígale que está al lado suyo, Dios nos va a hablar hoy. Y quiero pedirles, así como Lili estaba orando ahorita, que por favor abran sus corazones y dispongan sus corazones, porque somos una familia y las cosas en las familias disfuncionales los problemas no se discuten, pero somos la iglesia de Jesucristo y estamos aprendiendo a vivir de manera funcional, así que las cosas difíciles hay que hablarlas, ¿verdad? Y yo quiero comenzar compartiéndoles una historia. En el año 2005 yo viajo a los Estados Unidos y tuve una conversación con Brother Mickey Evans, el fundador de ese sitio. Para los que no conocen, el fundador de ese sitio llamado Dunklen, donde nosotros fuimos restaurados. Y en esa conversación yo por primera vez saqué por mi boca que estaba cometiendo adulterio. Fue un momento muy difícil, estábamos todos viviendo un momento muy difícil, pero para mí era aterrador hablar porque yo me imaginaba las consecuencias que venían. Pero recibí, todos los que han hecho el programa de restauración y me conocen y han escuchado la historia del Brother Mickey, saben cómo yo fui abrazado por misericordia, y ese fue el primer día del resto de mi vida, el haber venido a la luz y confesar mi pecado. Pero me acuerdo que simplemente por el entrenamiento que yo tenía hasta ese momento, yo le confesé, yo le dije, estoy cometiendo adulterio, y comencé a hablar. Y no habían pasado 10 segundos y me hace así, stop. ¿Qué pasó? Y me dice, o su respuesta fue una de las enseñanzas más poderosas que han impactado mi vida hasta este momento. Y es parte de lo que hoy quiero compartir a la iglesia. Me dijo, no me interesa, no me corresponde saber los detalles. No me interesa. Hay cosas, Jaime, que se pueden y se deben compartir con todas las personas, ¿verdad? Por ejemplo, hablando de una iglesia, que se pueden compartir con toda la congregación. Pero hay cosas que solamente le corresponde a la familia y que fuera de la familia a las personas no les corresponde saber los detalles que ocurrió. Y hay cosas que solamente son entre tú y Liliana, que ni siquiera el resto de la familia tiene por qué enterarse, porque son cosas entre Liliana y tú. Yo estoy fuera de tu matrimonio, hay cosas, y de tu familia, hay cosas que a mí no me corresponde saber. Y me dijo, y es más, hay cosas que solamente te corresponden, son entre tú y Dios. Y fue cuando me dio esa enseñanza de Liliana necesita conocer la magnitud del pecado que tú cometiste contra ella. Y la magnitud del pecado es cuál fue el ancho, cuál fue la altura y cuál fue la profundidad del pecado. Y refiriéndome a si fueron varias personas, cuánto tiempo fue, pero todos los detalles de lo que está ahí dentro, de lo que sentiste, que hiciste, que dijiste, que te dijeron, a dónde fueron, todos esos detalles, si ella se llega a enterar de ellos, no le van a sumar en su proceso, sino que van a restar, porque es una tortura de escuchar todos esos detalles. Y hay cosas que les corresponden, que solamente son entre tú y Dios. Y escuchen esto. Todo aquel que quiera saber más de lo que le corresponde saber, porque no es porque simplemente porque no, más de lo que le corresponde saber. Utilizó varios sinónimos, ustedes me van a ayudar. Es una persona demasiado curiosa. ¿Y ustedes por qué saben si ustedes no estaban ahí ese día? Para los que están por fuera, aquí gritaron chismoso. Y habló de una palabra que me impactó mucho. Me dijo, ahí hay morbosidad. Esto es una necesidad de saber algo que no me corresponde saber. El mensaje de hoy se llama el sacrificio del silencio.
sacrificio del silencio. A veces sentimos que necesitamos decir más de la cuenta a personas que no les corresponde saber, y callarse es un sacrificio. Y los que están del otro lado, hay veces que decimos que necesitamos escuchar más y vamos a leer por qué necesitamos saber demasiados detalles de muchas cosas. Y es un sacrificio decir renuncio a esta necesidad que tengo de escuchar más de lo que me corresponde escuchar. ¿De qué estamos? ¿Me van siguiendo? Okay. Estamos hablando de personas que se congregan en otras iglesias, ¿verdad? No, mentira. Esto es un mensaje para todos nosotros porque es real esto que está aquí dentro, ¿verdad? La necesidad de saber muchas cosas, pero estoy seguro, estoy convencido que Dios va a ministrar hoy sus corazones a través de su palabra, a través de su verdad. Ustedes me han escuchado, me han visto en el último mes tal vez, han escuchado, he compartido desde este púlpito que han sido momentos difíciles, momentos de mucha tribulación, momentos de angustia, momentos de tristeza. Aquí me han visto bravo, me han visto triste, me han visto haciendo guerra espiritual. Dio un mensaje acerca de la parcialidad. ¿Quién estuvo ese día aquí? Y hablamos también, si usted no lo ha visto, véalo, le va a servir para el resto de su vida. ¿Okay? Dios usa de todo lo que vivimos para enseñarnos cosas que necesitamos y que debemos aplicar en diferentes áreas de nuestra vida. Pero también me escucharon hablar sobre las estrategias debilitantes de Satanás, las estrategias debilitantes del diablo. Esos son los temas preferidos del pastor Tony, pero no hablamos únicamente del diablo aquí en Canaán, porque yo creo que él no merece tanta atención, porque el diablo fue vencido en la cruz. Yo pensé que le iban a dar un aplauso al Señor por eso. Él fue vencido en la cruz. ¿Por qué me vieron atribulado? Yo creo que la mayoría lo sabe y tiene que ver con la salida de este ministerio de una familia muy valiosa, muy importante, que amamos mucho, que ha sido instrumento de bendición para esta iglesia. Mi mano derecha durante muchísimos años, nuestra familia, está un nivel de compenetración muy fuerte, y créanme que para los primeros que esto fue muy difícil vivir este proceso, fue para mi esposa y para mí y para nuestras hijas, un proceso devastador. Y ya tuve la oportunidad de hablar con el liderazgo de Canaán antes del viaje a Barranquilla. No lo pude hacer la semana anterior, el domingo. Aquí estuvo el pastor Damián Domínguez predicando un mensaje súper poderoso. Lo vi el domingo por la tarde. Dami, te felicito de nuevo. El Señor te utilizó, entre otras muchas cosas, para establecer que Canaán es un refugio. Este es un sitio seguro. Somos una iglesia de restauración. Así que gracias por estar ahí. Entonces no estuve el domingo pasado, pero por eso hoy voy a hablar de esto. Y la determinación fue que Juan no podía continuar ya formando parte del liderazgo de Canaán, del equipo pastoral de Canaán. Créanme que hemos utilizado todas las herramientas que el Señor nos ha entregado, primero para evitar lo que no se pudo evitar, y ahora, entendiendo que ya ocurrió lo que ocurrió y la decisión fue tomada, poder minimizar, mitigar de la mejor manera posible las consecuencias sobre esta familia, porque hay consecuencias, desafortunadamente hay consecuencias, hay dolor, hay corazones heridos, hay confusión. Entonces, para poder mitigar el impacto, y parte del mensaje de hoy tiene que ver con esas estrategias que el Señor ha establecido en su palabra para que podamos vivir el proceso que cada uno tiene que vivir. Yo he vivido un proceso, yo llevo ya tiempo viviendo un duelo, ¿verdad? Hay algunos que con la noticia de hoy van a tener que comenzar a vivir un proceso de duelo y van a tener que llorar, y algunos van a tener que tomar decisiones, otro tipo de decisiones. Hay algunas personas que van a decidir, ya no puedo quedarme más en esta iglesia y será tiempo de partir. Y eso lo entiendo. Nosotros entendemos que somos la iglesia de Jesucristo. Somos la iglesia de Jesucristo y la iglesia es una sola. Ya hay personas
que sentirán ser movidas a otro miembro del cuerpo de Cristo en algún lugar en el mundo. Y eso lo entiendo, y yo jamás me voy a oponer a eso, ni voy a pretender controlar eso, porque de eso venimos muchos. Y ese nivel de control ha sido causante de demasiadas heridas en el pueblo de Dios. Entonces quiero que entienda que eso no va a ocurrir. Entonces, como decía, esta es una reunión familiar. Los domingos nosotros nos reunimos porque somos la iglesia, somos la familia de la fe, ¿verdad? Y vamos a hablar verdad, vamos a enfrentar todo esto juntos, ¿ok? ¿Trajeron su Biblia? Ok. ¿Recibieron las notas del mensaje? Las mensajes son corticas porque el día que me mandaron me pidieron enviar las notas, todavía realmente no tenía una noción muy clara de lo que iba a ocurrir hoy. Hay algunas cosas, o me refiero a algunos pasajes que voy a compartir que no las tienen ahí en sus notas, pero creo que Juan 7:24 lo tienen. Y vamos a hablar de juicios, vamos a hablar de enjuiciamiento. Y les pido que por favor, si se van a ofender, no se vayan, no se paren, no se vayan, quédense hasta el final del mensaje. ¿Okay? Así como le digo yo a los de la clase del sábado, si se van durante el break van a quedar traumatizados por el resto de la vida. Este mensaje hay que escucharlo hasta el final. Vamos a hablar de juicios. Juan 7:24. Voy a leer dos versiones. La primera es la versión de las Américas. No sé cuál. Ustedes tienen la Nueva Traducción Viviente. Voy a leer primero esa. Dice así: miren más allá de la superficie. Diga conmigo, más allá. Más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. ¿Por qué está esta instrucción? Porque tendemos únicamente, es muy fácil para nosotros los seres humanos, al ver por encimita lo que está ocurriendo y de una vez entonces emitimos un juicio, culpable o inocente. Es muy fácil. Entonces dice, miren más allá de la superficie porque posiblemente lo que está en la superficie o evidentemente lo que aparece únicamente en la superficie no es suficiente para poder juzgar correctamente. La versión de las Américas dice, no juzguéis por la apariencia, sino juzgad con juicio justo. Y ven a mi memoria que hace, no sé, casi tal vez un mes, fui elegido como jurado para un caso criminal de violencia doméstica. Y estuve compartiendo un poquito en el día ese que hablé de la imparcialidad. Y esta semana recordaba, wow, que toda una mañana, éramos como 100 personas, toda una mañana el juez y su equipo escogiendo un jurado que fuera imparcial. Porque para poder ser jueces justos no podemos irnos a ninguno de los dos lados, y era un caso delicado. Pero esta semana Liliana y yo discutíamos que aún escogiendo jueces o habiendo jueces imparciales y jurados imparciales, después de haber escuchado a ambas partes, a la defensa y a los fiscales, con todo el detenimiento, habiendo escuchado todo lo que tienen que decir, aún así, muchas veces es difícil determinar si el acusado es inocente o culpable. Teniendo toda la evidencia frente a nosotros, nos resulta muy complicado decir inocente o culpable. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que simplemente viendo las cositas por encima podamos emitir un juicio justo, iglesia? Y ese es el problema que tenemos. Esto forma parte de nuestro proceso de restauración. Tenemos una tendencia muy fuerte en nosotros como seres humanos de tan pronto escuchamos algo, sentenciamos. Y de pronto ni siquiera lo decimos tal cosa. A mí me parece que es tal cosa. Wow. Quiero que sepa que eso es pecado. Es pecado. Nunca olvidaré. Estando en Dunkirk me recomendaron un libro muy bueno. Se llama Total Forgiveness. Perdón total. El autor se llama R.T. Kendall. Si usted quiere aprender sobre esto, léase ese libro. Si usted tiene problemas ni siquiera voy a pedir que levanten la mano quiénes son los que reconocen ese pecado. Pero si usted reconoce que tiene este problema,
léase ese libro. Hay un capítulo que se llama Jugando a ser Dios o algo así, se llama Playing God en inglés, donde el autor dice, ¿qué pasa cada vez que un pecador reconoce su pecado, lo confiesa y se arrepiente delante de Dios? ¿Qué recibe de parte de Dios? Perdón, misericordia. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El creador del universo, la autoridad máxima que existe, ha decidido ofrecer misericordia sobre todo aquel que se arrepiente. ¿Sí o no? ¿Quiénes somos nosotros para ponernos por encima del juez justo? Por encima de la más grande de las autoridades, del creador de todas las cosas, pasar por encima de su misericordia y decir, este es culpable. Y quiero que sepa que muchas veces hacemos eso, al decir culpable. Tenemos que aprender a ser jueces justos, tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado. Mateo capítulo 7, versículos 1 y 2. Este es un pasaje que habla sobre esto que acabo de decir. Mateo capítulo 7, versículos 1 y 2. Estas son palabras del Señor Jesucristo. Voy a leer la versión de las Américas y dice así: no juzguéis para que no seáis juzgados. Ya les voy a explicar qué significa exactamente esa palabra juzguéis, ¿ok? Versículo 2, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que midáis se os medirá. No juzguen para que no sean juzgados. Y ahorita leímos que hay que juzgar correctamente. Aquí la palabra juzgar no se refiere a emitir un juicio justo. Porque si dice la Biblia que también que los que son espirituales tenemos que juzgar todas las cosas, y Jesús también dijo ahorita que hay que juzgar correctamente, la traducción literal de esta palabra juzgar no es el juicio justo de Dios, de un buen juez, sino se refiere a criticar, a condenar a otros de forma injusta desde una actitud de superioridad. ¿Por qué nos atrevemos a decir culpable? Esa actitud revela un falso sentido o una actitud de superioridad hacia aquel que estamos condenando. Y es pecado. Y Dios no lo pasa por alto. Así que por el resto de nuestras vidas, de sus vidas, yo quiero pedirles que se abstengan de juzgar a priori, sin conocer todos los detalles. Cada vez que nosotros enseñamos esta clase de los juicios, porque forma parte del proceso de restauración, es una clase de sanidad interior. Una de las primeras veces que compartimos este tema, venía un grupo de señoras que viajaban desde Pembroke Pines a Canaán. No sé, eran como 4 o 5. Y ellas venían, imagínense el trancón de venida a las 6 de la tarde. Duraban 4 horas en el carro y venían 4 señoras. Entonces escucharon cualquier parecido con la realidad de ustedes, es pura coincidencia, yo lo sé. Entonces resulta que viene la enseñanza de los juicios. La enseñanza de los juicios. Y la invitación es, cállese la boca, no opine tanto. Entonces estas señoras se montan en el carro y se van, y la semana siguiente revelan que el viaje fue en total silencio. Todas iban mirando lejos para afuera y que ellas decían, necesito decir algo. ¿Ok? Nosotros también es juicio. Porque es que nosotros también es pecado y no encontraron de qué hablar. Diga conmigo, Dios me está hablando hoy. Piensen en los niveles de corrupción tan fuerte que podemos tener algunos, de que la mayoría de nuestras conversaciones tienen que ver con condenación hacia otras personas. Yo lo digo permanentemente, muchas veces que se reúnen los cristianos, los temas de conversación de grupos cristianos tienen que ver con personas que no están presentes y no están hablando cosas buenas de esas personas, están criticando y condenando. Eso es pecado.
Jesús dijo, no lo hagan porque el que juzga de esa manera será juzgado. De la misma, con el juicio con el que juzgue será juzgado, y con la misma medida con que midas a los demás vas a ser medido. Y en este momento, con todo esto, lo que está ocurriendo, con todo lo que está ocurriendo, esta iglesia está a prueba. Delante de Dios está a prueba. Porque es muy fácil entonces cometer este bendito pecado. Arrepiéntase de ese pecado y no critique, no condene más. Porque cuando decimos culpable o inocente, decimos este es inocente y este es culpable, o viceversa. ¿Están conmigo? Este pecado se llama justicia propia. Al juzgar a otros con hipocresía, o sea, estando en pecado además, y sin arrepentimiento de nuestro pecado, seremos juzgados de la misma manera. Entonces, tenemos que juzgar correctamente. Eso quiere decir, vuelvan al ejemplo del condado, imagínense la corte. Para poder juzgar correctamente necesitamos escuchar con detenimiento a ambas partes. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Basado en lo que les he compartido, entendiendo que hay cosas que son únicamente de cada uno de nosotros con Dios. Hay cosas que son dentro del matrimonio, que se discuten en el matrimonio. Hay cosas que son solamente para la familia. En este caso que nos compete en este día, este es un tema en el que yo recibí instrucción de Dios, de que ustedes no van a conocer los detalles de lo que ocurrió con la familia Monroy. Así que si ustedes únicamente escuchan uno de los dos lados, ¿verdad? Porque Juan ha mandado mensajes y yo sé que ha hablado con muchas personas y solamente tienen esa versión. Al no conocer la mía, usted no puede juzgar correctamente. Así que por favor, no lo haga. ¿A quién le dio rabia lo que acabo de decir? Pero yo pensé que iba a saber los detalles. ¿Cómo se llama eso? Dijimos ahorita. Están reprendiendo demonios y todo, ¿viste? ¿Por qué? ¿Por qué no van a saber los detalles? Primero que todo, porque no les compete. Gracias. Segundo que todo, porque yo he decidido guardar a Juan. Yo evangelicé a Juan Carlos Monroy. Él es mi discípulo. Yo lo amo. Tengo rabia en el sentido que teníamos demasiados sueños juntos. Y por un pecado, esos sueños se vieron frustrados. Y eso ha sido una indignación que yo he tenido en mi corazón. Pero el Señor me llevó esta semana, mientras estaba en Barranquilla, a recordar. Ustedes recuerdan cuando Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Génesis 3:21, búsquelo. Después de que peca y el Señor los confronta, Dios los confronta y Adán se justifica, le echa la culpa a Eva y ocurre todo lo que ocurre y ellos salen, ¿verdad? Son expulsados. Dice el versículo 21 de Génesis 3, y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Hizo vestiduras y él cubrió a Adán y a Eva. Diga conmigo, los cubrió. No los expuso, no los rechazó, no los condenó, los cubrió. ¿Con qué los cubrió? Con vestiduras. ¿Vestiduras de qué? ¿De piel de qué? O sea que algo tuvo que morir. Hubo un sacrificio. ¿Cómo se llama el mensaje de hoy?
el sacrificio del silencio. Podemos hablar a calzón quitado. ¿Puedo hablar honestamente aquí en Canaán? No les voy a decir los detalles, quédense con las ganas porque no les voy a decir los detalles. Pero puedo hablar de mi corazón. Ok, miren la situación en la que yo estoy. Si yo no doy todos los detalles, esto pareciera ser algo súper injusto. Porque ¿cómo es posible? Y está en los comentarios, ¿cómo es posible que después de todo lo que vivimos juntos y además que somos una iglesia de restauración, esto esté ocurriendo? ¿Verdad? Y me acusan, y sé que hay personas que me han sentenciado como culpable de haber sido injusto con ellos por haber tomado esa decisión. Si yo cuento entonces todos los detalles, igual me van a acusar de injusto por haberlo expuesto públicamente y no haberlo guardado. Yo he decidido estar del lado de Dios y decidirlo guardar a pesar de que me tilden de injusto. Y mi reputación está en juego. Y ese es el sacrificio que por amor a la familia Monroy he decidido enfrentar. Y lo voy a seguir haciendo así. Nadie me va a sacar de esa posición. Porque es que si yo digo, esto es un ejemplo, diga conmigo un ejemplo, es hipotético, no tiene nada que ver con lo que ocurrió. Supongamos que hubiera sido robo. Porque ocurrió un pecado, pero supongamos que fuera robo. Y yo digo, es robo. Para los que son más curiosos de la cuenta, eso no va a ser suficiente. Si es robo, entonces van a necesitar saber cuánto fue, y cómo fue, y qué hicieron, y cuántos implicados, y todo el asunto. Nunca, el chismoso es insaciable. Ahora, si hubiera sido adulterio, un pecado sexual, si yo hubiera dicho es un pecado sexual, igual no iba a ser suficiente, porque necesitan saber cuál pecado, cuántas personas, cómo lo hicieron, se enteró Margarita, y qué pasó con los niños, y entonces qué hicieron. Y nunca va a ser suficiente. Es que solamente diga el nombre del pecado, no lo voy a decir porque para chismoso nunca va a ser suficiente. Y además no les compete saber. Hay cosas, y ahorita voy a explicar todo lo que hicimos al respecto, porque es justo que la iglesia entienda que no simplemente me levanté un día diciendo, me aburrí de la familia Monroy, entonces ya no van a estar más aquí. Así no fue el proceso, y les voy a explicar el proceso que seguimos aquí en la iglesia. Pero nada me va a sacar de la posición de saber, de la posición de guardarlos a ellos, de guardar a Juan. Mateo capítulo 18, versículo 15. Y también forma parte de nuestros principios aquí en Canaán. Forma parte del proceso de formación de líderes aquí en Canaán. Enseña un proceso de cómo se resuelven los conflictos. Es una enseñanza que se llama confrontación, que debemos seguir o que deberíamos seguir cada vez que hay conflictos en nuestras relaciones. Dice la instrucción, ¿lo tienen? Este no está proyectado, o sí está proyectado. Mateo 18, 15, dice así: y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, gloria a Dios, se resuelve el problema y habrás ganado a tu hermano. Esta es la primera etapa. ¿Qué es lo primero que hay que hacer si tu hermano peca? La versión Reina Valera, por ejemplo, dice si tu hermano peca contra ti. Entonces, si tu hermano peca, dejémoslo hasta ahí. ¿Qué hay que hacer? Tengo que ir yo solo a confrontarlo a él. Hay dos posibilidades: te escucha o no te escucha. Si te escucha, la relación se fortalece porque hay gratitud de parte de la persona confrontada. Wow, esta persona me ama, dice mi hermano. Mi hermano es alguien con quien tengo una relación fuerte, estrecha. Si me escucha, porque yo vengo a mostrarle de parte de Dios
porque te amo, estás cometiendo este error. No lo puedes seguir cometiendo porque vas a vivir estas consecuencias. Puedes botar a la basura eso o puedes decir gracias. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Entonces la primera etapa no es venir delante de un montón de personas y exponer públicamente a alguien. Eso es una locura. Eso es, en los términos religiosos, dicen, me llamó el Sanedrín. Hay muchos líderes que le tienen pánico a ser confrontados por toda una junta sin ni siquiera saber qué fue lo que ocurrió. No, lo primero que hacemos es, estando tú y él solos. Y quiero que sepan que eso, mi esposa es testigo, la familia de Juan es testigo. Nosotros duramos años en este proceso. Es más, yo creo que yo estoy convencido porque el Señor me ha confrontado con esto. Yo cometí un pecado y se llama permisividad. Y permití y dilaté durante mucho tiempo. Me quedé en esta etapa. Por eso es que yo les compartí el mensaje de la semana anterior de las estrategias debilitantes de Satanás. Son esas cosas que nunca se resuelven. Ahí patiné yo durante mucho tiempo. Entonces la otra posibilidad es, si no te escucha, versículo 16, dice, lleva contigo a uno o dos más y lo confrontas de nuevo, para que toda palabra sea confirmada por la boca de 2 o 3 testigos. Y también cumplimos ese proceso. Hubo reuniones familiares, pero en el último mes y medio, 2 meses tal vez, yo a veces pierdo la noción del tiempo, yo llamé a los hombres más maduros de esta iglesia, que yo conozco. Por favor, no se me ofenda más nadie, ¿verdad? A los pastores, ¿no? Porque sé que es un momento delicado. Pero llamé al cuerpo pastoral de Canaán. Pero además llamé a estos 2 hombres que están aquí. Ya todo el mundo igual los conoce y ya los expuse públicamente, Pastor Greg y Pastor Tony. Gracias por habernos acompañado durante este proceso, porque las canas de ellos no están en vano. Y ustedes son testigos que yo los senté y yo les dije, ustedes son capaces, a ellos y a Dami y a Junior, ustedes pueden ser imparciales. Así yo comencé esta reunión. Ustedes pueden ser imparciales con esto que van a escuchar. Y comenzó un proceso en donde terminó en una reunión. Y el resultado que se obtuvo de esa reunión fue el mismo que Lili y yo tuvimos durante todo ese tiempo. No fuimos escuchados. Y quiero que sepa que con eso era suficiente. Pero hay una autoridad máxima en esta iglesia. Es una junta directiva. Son los representantes ante el Estado, ante las leyes, ¿verdad?, de esta iglesia. Liliana y yo no somos la autoridad máxima de esta iglesia. Dios nos guió desde el principio de cuando se constituyó esta organización a hacerlo como lo hizo Brother Mickey en Dunklin. Es más o menos como funciona en este país. Hay una junta de ancianos que son los obreros, ¿verdad?, los que operan, los pastores, y está entonces la junta directiva, que son los que tienen la responsabilidad legal y financiera. Imagínense a la Cámara de Representantes y el Senado, y yo soy el presidente, pero yo no soy Biden. Es para efectos de que se entienda. Yo creo en Dios. Y no voy a hablar de política hoy. Entonces, convoqué a la junta directiva también. Y Juan fue escuchado. Y quiero que sepa que el resultado fue el mismo. Pedí ayuda, sabiduría de todos los hombres de Dios, mis hermanos mayores, mis autoridades espirituales, durante todo este tiempo. Y creo que la decisión de todos, o la conclusión más bien, porque la decisión es mía, esta decisión me correspondía a mí tomarla, y yo la tomé con el respaldo de todas esas personas, porque la opinión fue unánime. La opinión de mis hermanos mayores, de todos los ancianos fuera de Canaán que yo conozco, la opinión fue la misma. No hubo ni una opinión diferente.
Y por eso tuve que tomar la decisión hace un poco más de 2 semanas. Como lo dije en la reunión de los líderes, la reunión más corta que hemos tenido en Canaán, la hicimos por Zoom a las 10 de la noche, duró 10 minutos la reunión y yo expliqué simplemente: nuestros caminos tienen que separarse. Nuestros caminos tienen que separarse. Entonces es justo que usted sepa que vivimos todo el proceso que teníamos que vivir. Esto no fue una decisión que simplemente yo tomé. Ha sido tal vez ministerialmente la decisión más difícil. Ustedes no se imaginan lo difícil que fue tomar esta decisión. ¿Cómo es posible que no haya perdón si somos una iglesia de restauración? No, perdón sí ha habido. Ha habido mucho perdón. Y si usted no ha perdonado, perdone. Y si usted sale ofendido conmigo hoy, perdone. Porque no perdonar es pecado también. Y las consecuencias del que no perdona son terribles. ¿Cómo se llama el postrer estado del que no perdona? ¿Cómo queda esa persona? Amargada. Amargada. Y sola. ¿Quién quiere vivir sus días con una persona amargada? Nadie. Ahora, nosotros enseñamos aquí en Canaán que hay 2 cosas diferentes. Una es el perdón y otra es la reconciliación. ¿Quién ya escuchó esa clase? Ok, más de la mitad no me levantó la clase y yo les pido la mano, perdón. Por favor, escúchenme porque voy a hacer un resumen en 1 minuto de esta clase. El ejemplo mío con Liliana. Yo pequé contra Liliana, ¿verdad? Ella tenía la responsabilidad de perdonarme, porque si ella no me perdonaba, ella quedaba amargada y quedaba estancada, siendo controlada por mí por el resto de sus días. Enseñamos que no perdonar es más o menos lo mismo que tomarse un veneno y esperar, sentarse a esperar que el ofensor se muera. Eso nunca va a ocurrir. El que no perdona se envenena a sí mismo. Ahora, yo era un monstruo. Yo la estaba dañando. Que ella me perdonara a mí le daba libertad a ella, pero eso no significaba que la relación se reconciliara. Para que la relación se reconciliara, yo tenía que cambiar. Yo tenía que reconocer mi pecado. Yo tenía que dejar de comportarme como me había comportado con ella. Yo más nunca podía volver a ser la misma persona. Entonces, yo asumí mi responsabilidad. Yo tuve que arrepentirme y cambiar. Y ella hizo su parte, que fue perdonar. Entonces pudo ocurrir esto. Ha habido perdón. Pero desafortunadamente hasta este momento Juan no ha visto. Él no ha visto. Él no ha podido medir la magnitud de lo que pasó. Y es muy difícil, y esto lo aprendimos en Dunklen, cuando hacíamos una U, todos los hombres del programa, eso se llama un sociograma. Es imposible que todo el mundo que se involucró en el proceso esté equivocado. Yo me estoy haciendo entender. Es imposible que todo el mundo esté orando y todo el mundo esté equivocado. Es imposible. Entonces, para que ocurra la reconciliación, la parte que ha dañado tiene que reconocer. ¿Y qué puede venir como resultado de eso? Lo impensable pudiera ocurrir como resultado de eso. Imagínense, yo estoy de vuelta con mi esposa como resultado de eso. Cualquier cosa, lo más maravilloso pudiera ocurrir como resultado de eso. Este proceso no ha terminado. Vamos por aquí. Entonces, ¿cuántas partes hay que escuchar con detenimiento para poder juzgar correctamente? Okay. ¿Cuántas partes han escuchado? ¿Una o ninguna? De pronto una o ninguna. O sea que, diga conmigo, no puedo juzgar correctamente. Entonces, para ir cerrando, tenemos suficientes argumentos para tomar la decisión que tomé.
pero son muchas más fuertes las razones para guardar silencio. Amor a esa familia, amor a mi hermano, a mi discípulo. Y ese guardar silencio, yo no sé, porque ahora mismo por salud, ¿verdad? No hay contacto en este momento con ellos. Yo mandé a todo el liderazgo que fueran y los abrazaran. Y ustedes son testigos de eso. Que fueran y los abrazaran, porque ellos están pasando un momento súper difícil, supremamente difícil. Pero yo no puedo tener en este momento, hasta que se termine este proceso, no puedo, no es saludable. Es muy difícil tener una conversación con ellos. Y yo no sé si ellos están apreciando mi silencio o algunas personas puede que no aprecien lo que han escuchado hoy, mi silencio, pero eso no importa, porque yo estoy guardando silencio porque es la instrucción que Dios me ha dado, nos ha dado y nos vamos a sostener ahí. Segundo, ya hay algunas personas, o tercero, o segundo punto de esta conclusión. Muchos de ustedes nos conocen ya durante demasiados años. Yo creo que Dios les ha dado testimonio de quiénes somos nosotros, en el sentido que yo peco no por impulsivo. ¿Okay? Yo peco muchas veces por darle muchas vueltas y meditar y reflexionar y para poder tomar decisiones. Y una vez más, quiero reafirmar esto, que yo no me levanté un día diciendo hasta aquí llegó la relación con ellos. Eso no ocurrió así. Como les expliqué ahorita, ha sido un proceso largo, difícil y doloroso. Tercer punto, quiero suplicarles, quiero pedirles, no enjuicien. No enjuicien a ninguno de los dos lados. Eso no suma al proceso. Eso resta. Esto deteriora, esto daña. Porque al enjuiciar entonces nos estamos parcializando hacia uno de los dos lados. Por el contrario, en lugar de ponerse en ese plan y estar metiéndose en problemas con el Señor, ¿por qué no más bien oran por Canaán? Oren por la familia Monroy, oren por nosotros, oren por aquellos que están en su corazón, y lo siento así, que están como en dos aguas, que dicen, y entonces me voy de Canaán, me quedo en Canaán, me voy pero entonces ¿para dónde me voy? Y entonces si me quedo en Canaán, entonces no voy a poder tener una relación con ellos. Eso es mentira. Eso no es lo que nosotros enseñamos en este lugar. Así no es. Usted puede tener una relación con quien usted quiera, a menos que usted esté pecando, desobedeciendo al Señor. Pero si usted tiene luz verde, entonces tenga una relación con quien quiera tener una relación. Pero les pido a los que van a orar que por favor oren por esas personas que están en esa indecisión. Oren por aquellos que sienten el impulso en este momento de, yo no puedo seguir más en este sitio. Ya nos hemos enterado de algunas personas que tomaron la decisión desafortunadamente, como la tomaron, aparentemente no fue buena, porque me metieron un hachazo a mí en la cabeza para tomar esa decisión. Pero oren por esas personas también. Entonces dígale al que está al lado suyo, no enjuiciar, más bien orar. Y por último, quiero decir esto tengo que decir esto con mucho respeto, con mucho temor de Dios. Si usted considera que Dios lo trajo a Canaán, que fue Dios quien los movió a este sitio, en el que Dios ha instalado un liderazgo, unos fundadores, estoy hablando de Liliana y mi persona. Si usted toma la decisión de permanecer en esta iglesia, es porque usted confía en los líderes de esta iglesia. Porque qué complicado es estar en un sitio y tratar de someterme al liderazgo de alguien en quien no confío. De hecho, esa es la definición de rebeldía que nosotros enseñamos aquí en Canaán. Rebeldía es la incapacidad que tiene un ser humano de someterse a la autoridad de alguien en quien no puede confiar.
Entonces desafía esa autoridad. Entonces, yo les pido que usted evalúe si fue Dios quien lo trajo y esta es su iglesia. Usted tiene que confiar en nosotros. Hay decisiones que yo voy a tomar como líder o que tendré que seguir tomando como líder, y muchas de ellas ustedes se enterarán, ¿verdad? Pero hay otras, desafortunadamente, todo lo que he explicado hoy, que ustedes van a tener que confiar en que yo tomé una decisión apoyado en toda la sabiduría posible de Dios que tenía a mi alcance para poderla tomar. Entonces, si usted no puede confiar en mi liderazgo, entonces considere que posiblemente su tiempo en esta casa terminó. Y hay dos opciones si el tiempo terminó. Una es salir o la otra es quedarse haciendo daño. Ayúdenme, ¿cómo hacemos daño de esa manera? Juzgando, murmurando, causando división. Entonces quiero que sepan que entiendo perfectamente porque esto ha sido un proceso muy duro, ¿verdad? Esto desilusiona, esto trae como, ¿cómo es posible que estas cosas sigan ocurriendo? Desafortunadamente estas cosas van a seguir ocurriendo porque somos seres humanos, tenemos carne y nos vamos a seguir equivocando, ¿verdad? Desafortunadamente va a seguir siendo así, pero debemos continuar haciendo todo lo posible para que entonces los conflictos se puedan desarrollar más fácilmente y menos dolorosamente, menos que sea no tanta una tortura, ¿verdad? Que no sea tan fuerte la tortura, utilizar las herramientas y las instrucciones que el Señor nos ha entregado. Lo logré. Terminé. Quiero pedirles que estén de pie, por favor, iglesia. Esto es Canaán. Pastor Jorge, así somos nosotros aquí. Así somos, no la aparentadera de que estamos en victoria total, rotunda y aplastante, y entonces de pronto la victoria se cambia un día por aniquilamiento a personas y prohibiciones y control o mentiras y tapadera. Esto, lo que hoy compartí, no es tapadera. Ustedes se enteraron hoy de lo que está ocurriendo hasta donde se podían enterar. Quiero que sepa que todas las personas implicadas en el proceso están mucho más enteradas de lo que ocurrió, porque vivieron el proceso, vivieron lo que ocurrió. Eso es suficiente que esas personas se hayan enterado y que ellos conozcan los detalles. Así que yo quisiera terminar este día. Gracias Dani, gracias Azucena. Gloria, Gida. Mi mamá me está tirando besos por el chat de YouTube. Quiero pedirles que cierren sus ojitos a donde están. Vamos a orar. Mi Dios, yo quiero darte las gracias porque tú eres un Dios bueno. Tú eres un Dios bueno y a pesar de nuestra imperfección, wow, nos escogiste para ser tus representantes en esta tierra. Somos tu iglesia, Señor. Somos la iglesia del Señor Jesucristo. Y qué duro es que aún como iglesia tengamos que vivir momentos tan duros, momentos tan difíciles. Y en esta tarde ya, Señor, yo oro por el corazón de esta congregación, de esta comunidad. Tú conoces los corazones que están sangrando, que están dolidos, Señor, porque aquí hay demasiadas personas que nunca tuvieron ningún problema con la familia Monroy. Es más que todos estamos agradecidos por la contribución de Juan, de Margie,
de Juan Pablo, de María Paula, de Camila también. Y no hay nada que pueda borrar eso, la gratitud. Yo quiero pedirte que tú traigas alivio a estos corazones, Señor, y que tú establezcas tu verdad en los corazones que están meciéndose, que están en dos aguas. Te pido que traigas consuelo a sus corazones. Tu palabra nos promete que tú eres Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Y tú nos consuelas en todas nuestras tribulaciones, Señor. Así que abraza a tu iglesia hoy. Yo te pido que en medio de la dificultad, como sea que se llame, que cada uno esté viviendo en este proceso, tú traigas esa paz que sobrepasa el entendimiento, Señor. Y queremos orar por la familia Monroy. Pedirte que donde ellos se encuentren ahora mismo, tú los arropes, tú los abraces, Señor. Tú les recuerdes que ellos no están solos porque tú estás con ellos. Y que somos una familia, y eso es lo que predicamos. Y que aquí hay un montón de gente dispuestos a continuar amándolos y abrazándolos y respetándolos y reconociendo las múltiples maneras como fueron de bendición para sus vidas. Y yo te doy las gracias porque sabemos que este ministerio es un sueño que nació de tu corazón, por lo tanto absolutamente nada podrá detener el avance de tu iglesia, Señor. Las puertas del infierno que quieren desmotivar, que quieren distraer, que quieren tumbar, que quieren menospreciar, que quieren quitarnos las fuerzas, las puertas del infierno no podrán prevalecer contra la iglesia del Señor Jesucristo. No podrán hacerlo. Y sabemos que continuarás renovando nuestras fuerzas, Señor. Y sabemos que todos vamos a salir de este proceso mucho más fuertes, firmes, maduros en ti, Señor. Gracias por lo que hoy hablaste. Gracias por lo que nos enseñas acerca de los juicios, Señor. Impídenos continuar pecando, Señor, de esa manera. Impídenos seguir metiéndonos en problemas contigo. Yo quiero pedirte que nos bendigas a todos, Señor, con una semana en paz. Oramos por sabiduría para poder terminar este proceso de esta salida, Señor, guiados por ti. Gracias por todas las personas que aman a la familia Monroy, que nos están guiando en este proceso, por la sabiduría de ellos, Señor, por la misericordia de ellos. Y yo quiero pedirte, Señor, que en esta semana podamos seguir viéndote a ti de forma trascendental y aún en los detalles más chiquitos, y que podamos simplemente tener la conciencia de tu presencia activa, permanente, que eres un Dios que se involucra en la vida de sus hijos. Nosotros te adoramos, Señor. Te damos las gracias por tu presencia hoy en este lugar. Gracias por haberme dado la fortaleza y la guía para para predicar este mensaje, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia preciosa de Dios, que el Señor los bendiga y los guarde a todos.